De un libro, Antología de la Beat Generation, preparada por el poeta Marcos Ricardo Barnatán, que preside el acto, acompañado por Pablo Sánchez. Voy a hacer, si les parece, una breve presentación de ambos. Pablo Sánchez, licenciado en Derecho y periodista, poeta y escritor, que obtuvo en 2009 el premio José Hierro de Poesía con Las mujeres en invierno. En 2015 publicó El Pacto. Participa en recitales poéticos y diversos eventos literarios dentro y fuera de Cantabria. Me extrañaría que alguno de ustedes no le hayan leído en las páginas de Cultura y Opinión del diario Montañés. Hoy mismo publica, de hecho, en el suplemento de Sotileza un excelente artículo sobre el poeta Gabriel Ferrater. ¿Acaso hayan leído además la entrevista que Pablo le hizo a Marcos Ricardo en el propio diario Montañés, que se publicó, yo creo que hace un mes o así aproximadamente? Sobra decir que es persona experta en lo que trata y además lo hace de una manera muy documentada, es decir, realmente escribe de lo que sabe y sabe de lo que escribe, proporcionando siempre un apunte o una reflexión útiles para el lector. En cuanto a Marcos Ricardo Barnatán, pues es sin duda uno de los poetas y críticos de arte más importantes, con una trayectoria más prolífica y reconocida entre los veteranos poetas afincados en España, con una creación literaria que empezó, aunque no lo crean porque el aspecto de Marcos es espléndido, hace prácticamente 60 años. 60, pues más o menos, creo que sí, por ahí. Pues estamos cerca ya de los 60. Tengo alguno más. Me parece que es un auténtico lujo que, por razones de sobra conocidas por ustedes, viva la mayor parte del año en Santander, le podamos tener tan cerca, entre otras cosas porque ha sido siempre un autor y un lector cosmopolita con una mirada muy amplia hacia el mundo creativo hispánico, habiendo conocido y tratado además a algunos de los más grandes nombres del panorama literario y artístico del siglo XX. Siendo justos en esta presentación, que forzosamente debe ser breve, hay que recordar que Marcos de niño quería ser astrónomo. ¿Cómo lo sabes? Vamos a ver, yo cuando hago algo intento documentarme, mínimamente. Vamos a ver quién es este señor. Pero no un astrónomo cualquiera, quería ser astrónomo civil. Es verdad. Que sin duda le pega mucho más. No me gustaban los astrónomos militares. Bueno, presenta unas cuantas facetas relevantes, para empezar como poeta, con libros como Los pasos perdidos, Accessit de Ladonais, El oráculo invocado, el libro de David Jerusalén, premio Barcarola, Consulado General, entre otros. Precisamente aquí presentaste Naipes marcados, en el 2011, me parece, 2010 o 2011, por ahí, y la reedición del libro de David Jerusalén y Arcana Mayor. Su obra poética completa se editó primero en El oráculo invocado, en Visor, y luego se amplía en Bogotá bajo el nombre de Todas las noches del mundo, poesía reunida, 1965-2015. Faceta fundamental también la de narrador, entre novelas y ensayos, diferentes títulos como El laberinto de Sion, Gor, Accessit del premio Barral de novela, Diano, el diario, cito entre otras referencias, el diario 2001 noche y unas noches, narraciones, conjuntos de narraciones como La República de Mónaco, Errante en la sombra, Editada en Santander. Editada en Santander, efectivamente, y ha recopilado todos sus cuentos en el libro Que alguien escriba sobre el verdadero nombre, o casi todos sus cuentos. Y entre sus ensayos, sin duda, no podemos evitar citar su Borges, biografía total, con varias ediciones, entre otros trabajos sobre Borges, que sin duda, no diría su autor de cabecera, pero sin duda uno de sus autores de cabecera y referente esencial de su obra. Creo que es importante decir, porque a veces se soslayan las presentaciones, yo creo que es importante remarcar que ha sido jurado, comisario artístico y crítico de arte durante décadas en varios periódicos nacionales como El País, El Mundo, Informaciones, Diario 16, Triunfo, diferentes cabeceras importantes. En este punto ha publicado libros como Madrid, Teatro de Miradas, y multitud de trabajos sobre artistas variadísimos, entre otros William Blake,
Marchagal, Eduardo Arroyo, Zobel, Martín Chirino, Isabel Villar, Eduardo Sanz, Juan Giral, Alberto Reguera, Antonio Maya, José Gurbich, en fin, el listado es innumerable, y su participación en catálogos y comisariados, por supuesto, excede con mucho de esta presentación. Para centrarnos algo más en el libro que hoy se presenta, me gustaría subrayar dos aspectos de la biografía de Marcos que creo que enlazan muy bien con el contexto de esta antología de la generación beat. Uno de ellos quizá es su generosa lectura de otros autores relevantes, o sea, la lectura que él mismo ha hecho de autores importantes que se pensaban influyentes, que se pensaba que podían ser influyentes en otros contextos, y por supuesto su labor de difusión a través de diversas ediciones. Creo que en Marcos Ricardo Barnatán siempre ha existido una voluntad de descubrimiento. Lee y escribe sobre diversos autores, entre otros, por citar algunos que le son más próximos por formación, como Leopoldo Lugones, Paul Valéry y por supuesto Borges. Y desde muy pronto, recién llegado a Madrid, publica en papeles de Son Armadans dos artículos muy significativos: La joven poesía argentina y Julio Cortázar, fantasma y escritor. Esos son de los años 60, mediados de los 60. En este punto conviene recordar también su labor de traductor de Antonín Artaud, por ejemplo, con el Pasanervios de Emisor. Creo que ha tenido un papel como de guía, de cabecilla hacia el conocimiento que otros han tenido de otros autores. Y así ocurrió con la antología de la generación beat, cuya primera edición es de 1970, que es esta precisamente, y que contribuyó a conocer decisivamente en España a estos poetas. Y antes, en el 67, de hecho lo mencionas en la bibliografía, salió el artículo de Claraboya, en Claraboya, un artículo con alguna traducción. Luego Marcos, si le parece, nos contará el origen del proyecto y su interés por los autores de lo que, según sus propias palabras, es este atormentado movimiento poético que solo puede ser comparado en su magnitud y fuerza al surrealismo en lo que va de siglo. Años más tarde, creo que en el año 74, Bruce Cook, ¿no?, publicó en Barral un libro sobre la generación beat, también en el año 74, pero es posterior. Y hay otro aspecto, para finalizar mi intervención inicial, que no me resisto a subrayar. Dice Marcos Ricardo que la generación de poetas beat fueron como su pecado de juventud y que autores como Allen Ginsberg están en el fondo de sus propias influencias poéticas. Me interesa esta referencia porque lo que para algunos podría ser un desenterramiento arqueológico literario, para el recopilador de la antología de la Beat Generation no es sino recuperar lecturas de su propio interés personal. O sea, que es hacer un poco de historia de sí mismo también, ¿no? Esta antología se presentó el pasado 13 de diciembre en la Sala Clamores de Madrid, en el transcurso de una velada literaria y musical. El libro reproduce de nuevo la misma introducción que en 1970, pero actualiza las notas biográficas de cada uno de los autores y la bibliografía final. Me parece, en definitiva, un libro histórico, no solo por la selección escogida de poetas y poemas, sino por el hito que supuso en el conocimiento de los beat en el mundo hispánico. Muchas gracias. Le paso la palabra a Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? No sé si se está viendo. Vale, bueno, pues nada, antes que nada agradecer a Mario las palabras de presentación que ha hecho, y además es curioso porque muchas de las cosas que ha dicho también están un poco presentes en lo que voy a decir ahora o a leer ahora, porque bueno, también por supuesto agradecer a Marcos la invitación a que estuviera yo aquí presente en la presentación de su magnífica antología Beat, y bueno, yo como tengo un poco de tendencia a irme por las ramas, pues he hecho un texto que os voy a leer, y para luego voy a hacer la palabra del todo a Marcos y que nos comente lo que quiera. Conocí a Marcos Ricardo Barnatán en el verano de 2011. Han pasado, por lo tanto, más de 10 años de nuestro primer encuentro. Se dice pronto. Él seguramente no lo recordará, pero en mi labor de entonces, como aspirante a reportero, asistí y cubrí para el diario Montañés la inauguración en el Palacio de la Magdalena de un curso sobre Jorge Luis Borges que Marcos dirigía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Por ahí debían de andar también su esposa, Rosa Pereda, y la vida del autor del Aleph, María Kodama, quien un par de días más tarde participaría en los martes literarios. En aquella ocasión no intercambié palabra alguna con Barnatán. Sabía, por supuesto, de su erudición y dominio de la siempre laberíntica obra de Borges, y recuerdo vagamente alguna mención a sus poemas de juventud, aquellos de la etapa ultraísta, me parece, de Borges, obviados más tarde por los escrúpulos de la madurez. Mi intención original pasaba por situar el inicio de nuestra amistad en algún momento difuso del pasado decenio, pero no resulta necesario. Los resistentes archivos de Zuckerberg en Facebook han conservado nuestra primera charla digital que tuvo lugar el 29 de enero de 2015. Es una fecha importante que más o menos coincide con aquella en que mi padre enfermó para ya nunca recuperarse. Y es que la generación Beat tiene mucho que ver con mis primeras aproximaciones a la literatura dentro del ámbito familiar. Mis padres conservaban en su biblioteca dos viejas ediciones Beat, una de En el camino, de la editorial Bruguera, y otra de Los vagabundos del Dharma, de Losada. Ambas, como saben, de Jack Kerouac. Mi padre me los trajo un día de abril de 1997, cuando yo no había cumplido aún los 15 años, porque se acababa de morir Allen Ginsberg, y yo le pregunté entonces sobre aquella generación tan seductora de la que hablaban los periódicos. Pero volvamos a Barnatán. A Marcos y a mí nos ha unido siempre una misma querencia por la literatura y el pensamiento, especialmente el cultivado por autores judíos del pasado siglo, como Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Martin Buber y sobre todo su querido y admirado maestro Gershom Scholem. En la biografía de Marcos, en ese enraizamiento en una cultura poliédrica y móvil, está muy presente su condición adaptativa, y por qué no, errante. Su familia procede de Siria y Buenos Aires, él es porteño sobre todas las cosas. Y sus ramas alcanzan Nueva York, Jerusalén, Madrid y Santander. Para él, consecuentemente, todos los territorios del mundo están llamados a proporcionarle una felicidad posible. Es la animación de la cultura universal, el gusto por el talento sin la vulgaridad o el provincialismo. Barnatán gusta de París y de Venecia, conoce siempre un café secreto o un club imperdible y es capaz de expresar ideas originales y precisas sobre artistas y literatos de todo el planeta. La cultura ha sido y es su militancia más rica y permanente. Su llegada muy joven a nuestro país coincide con el principio del fin del franquismo. Ese es un elemento imprescindible a mi juicio para comprender la dimensión holística de Barnatán. Los españoles, deseosos de participar por fin en una modernidad que se les había gustado y que brillaba en aquel occidente a la vez próximo y lejanísimo, anhelaban relatos nuevos, historias y poemas distintos y, por qué no, exóticos. Seré claro, los trabajos de Barnatán en aquel tiempo anticiparon la libertad de todos. La suya fue la bandera de Europa y también la de América. Cuando llegó a este viejo continente ajado por guerras y desencanto, temeroso por arribar a un territorio gris y dominado por una dictadura militar y nacional católica, Barnatán me cuenta que lo primero que hizo fue visitar París, capital de la cultura en mayúsculas, hogar de las personalidades más ricas y creativas del mundo. No ha dejado de ir desde entonces a la Ciudad de la Luz para adquirir libros, visitar galerías de arte o simplemente tomar el pulso a un territorio colmado de historia y de versos. A través de la labor de creación y divulgación que emprendió Barnatán, España experimentó, por ejemplo, un primer acercamiento riguroso y profundo a la obra de Borges, a la Beat Generation, asunto que nos ha traído hoy aquí, y a la tradición mística judía. Los autores Beat, sobre todo esa trinidad inscrita en el inconsciente de los jóvenes aspirantes a escritores, es decir, la formada por Kerouac, Ginsberg y Burroughs, representan la apertura estadounidense a nuevas influencias que de algún modo y quizás irónicamente devolvían a América a sus raíces libertarias y trascendentalistas. Hablamos, claro, de los Whitman, Emerson y Thoreau. La enorme capacidad del continente para albergar credos distintos impulsó a los autores Beat a buscar caminos propios en la experimentación con sustancias, el alcohol, el budismo, la naturaleza y la tradición de los indios americanos. Resulta imposible imaginar el nacimiento de esta corriente en algún otro país, más cerrado y más típico, como por ejemplo en España. Marcos, en aquella primera edición de la antología publicada originalmente por Plaza y Janés y que Chamán Ediciones rescata hoy, se centra en 5 poetas: Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Philip Lamantia. Recordemos que en aquel 1970, hacía tan solo un año que Kerouac, acaso el más famoso de los autores Beat, había fallecido prematuramente. El resto de poetas eran cuarentones más o menos implicados aún como Ginsberg en la lucha por los derechos civiles y en la revolución de la contracultura. Los Beat hoy son clásicos, entonces apenas un grupo de autores que habitaban los márgenes, desafiando la respetabilidad de la academia. Barnatán, a sus 24 años, ya se había dado cuenta de la importancia del movimiento en la formación de una nueva moral que extendía su resplandor hacia el futuro.
El mundo de hoy, en calma chicha por el temor a las múltiples inquisiciones campantes, apenas puede dejar espacio para una voluntad independiente y comprometida contra los dogmas. Los escritores y escritoras beat, como recuerda Barnatán en la presentación del libro, recogen la triple tradición que su nombre evoca. Por un lado, la condición quizás de golpeados por el tsunami del progreso. Por otro, el ritmo rebelde del jazz, sobre todo del bebop, que se impuso en los años 50 del siglo pasado como género dominante, estimulado por Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Y desde luego, la beatitud. Su creencia espiritual se manifestó intensamente. Podemos hablar del budismo sui generis de Ginsberg, de los estudios eruditos al respecto en China y Japón de Gary Schneider, o de las idas y venidas de Kerouac por la múltiple oferta religiosa, incapaz de despojarse del todo de la tradición católica y del férreo control de su madre, la incombustible Mamer. La Mantia, curiosamente, volvería también al seno de la Iglesia. El recientemente fallecido sacerdote y escritor Ernesto Cardenal, un por así llamarlo beat nicaragüense, impartió catequesis al poeta en México, en una época de extraña comunión entre la Virgen María y la María que nace de la tierra. La Mantia, por ejemplo, decía que en el primer capítulo del Génesis se hace referencia a que Dios creó la marihuana, la hierba, gras. Uno de los textos que cierra el libro, el credo literario de Jack Kerouac, comienza con un mandato ciertamente significativo. Procura estar poseído por una ingenua santidad de espíritu. Las múltiples facetas del movimiento, su insobornable determinación por no constituir una suerte de colectivo burocrático y esclerotizado, se vincula a este mandamiento que es, al fin y al cabo, una respuesta existencial a la preferencia del mundo moderno por la deshumanización y el materialismo. Se trata, en definitiva, de la libertad, esa palabra manoseada que brota y se esconde por la historia y a la que Octavio Paz calificó como un acto más que como una idea o un concepto. Los Beats procuraron explorar todas las posibilidades de la vida en libertad. La carretera como opción de huida y descubrimiento, las drogas para ensanchar la mente, el alcohol que desinhibe y el sexo sin el encorsetado tabú familiar. Y desde luego, la poesía. El lenguaje más directo y más hondo, y el más libre cuando se ejerce con pasión y sin manierismo. El poeta se empapa de la vida que anhela, no de la que otros prometen. En este punto, me gustaría leer un poema que está incluido en la antología de Marcos, es un poema de Allen Ginsberg, un poema breve, que se llama Mensaje y que creo que de alguna manera refleja muy bien el espíritu beat. Dice, desde que empezamos a cambiar, comprendernos, rodar, trabajar, llorar y orinar juntos. Me despierto en la mañana con un sueño en mis ojos, pero tú estás en Nueva York, recordándome bueno. Te amo y tus hermanos están locos, acepto sus borracheras. Hace mucho tiempo que estoy solo, desde hace mucho tiempo me siento en la cama sin nadie que acaricie mi rodilla. Hombre o mujer, nada me importa ahora, quiero amor, nací para ello, quiero que estés conmigo. Hay barcos transoceánicos hirviendo en el Atlántico, delicadas estructuras de rascacielos. 6 mujeres desnudas bailan sobre una plataforma roja, las hojas son verdes en todos los árboles de París. Estaré en casa dentro de 2 meses y te miraré a los ojos. Termino. Pocos lectores de poesía nos han visto en algún momento interpelados por los autores beat. A menudo caricaturizados como simples animadores y precursores de la contestación de los años 60, es decir, como bufones ruidosos que buscaban empatar al personal, sus figuras no alcanzaron el reconocimiento de otros autores de su mismo tiempo, que obtuvieron los máximos galardones literarios. La estirpe beat, que se remonta, como hemos dicho, a Walt Whitman y a los pioneros en la colonización del continente americano, proponen una entrada distinta al hecho poético. Más allá de las glorias de En el Camino o de Aullido, queda la intención, el programa vital y descaradamente rebelde. Un programa cumplido siempre por las minorías más audaces de cada tiempo, aquellas que no deben perder la vida para ganarla. Lo dice de nuevo Kerouac en ese credo que hemos mencionado y que recoge Barnatán en su antología, casi como una celebración de una poética posible. Enamórate de tu existencia. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, os doy la bienvenida. Para mí resulta muy emocionante mirar un poco hacia atrás y reencontrarme con este libro. Un libro que, como ya se ha dicho, está cumpliendo 51 años. Aquí está, he traído un ejemplar de la primera edición que apareció en julio de 1970, gracias a una idea de un
personaje catalán, poeta, Enrique Badosa, que leyó un puñado de artículos que se publicaron en la revista Claraboya y un puñado de poemas que yo había traducido de los Beat, y se le ocurrió la idea de que por qué no le hacía una antología de esa generación para su colección de selección de poesía universal de Plas y Janés. Y así surgió esta antología. Lo he contado ya alguna vez, pero no está de más volverlo a recordar. Yo traduje a estos poetas en Londres en el año 69, en junio y julio del año 69. Estábamos el otro día recordando que coincide con la llegada del hombre a la luna, en julio del 69, ¿no? En un viaje que me financió mi padre para premiarme de alguna manera el haber pasado un año en Buenos Aires haciendo el servicio militar. Y a la vuelta de ese viaje me mandó a Londres con mi hermana, alquilamos un flat, que se decía entonces, un flat, nos costaba 12 libras semanales, no me olvido. De esos flats que tenían una máquina que tenías que echar las monedas para que funcionara la electricidad, y cuando no tenías monedas, velas, ¿vale? A oscuras. Y en aquel flat de la calle Queen Gate Terrace, en el barrio de Kensington, a 200 metros de donde vivía Guillermo Cabrera Infante, en Gloucester Road, a quien todavía yo no conocía y que en ese viaje no llegué a conocer, lo conocí mucho después. En aquel flat que pegaba un solazo, cuando hace calor en Londres, hace calor como en Sevilla. Lo que uno se imagina en Londres siempre con frío y con lluvia, pero cuando hace calor en Londres hace calor. Ahí traduje, ayudado por algún diccionario, pero sí, probablemente, aquellos libros de City Light Books, la editorial de Ferlinghetti, en donde se habían publicado los grandes libros de la Beat Generation, de los poetas de la Beat Generation. Asocio esa tarea con los chocolates Cadbury, porque en 1969, siguiendo una larga tradición, en Londres se comía muy mal. La comida inglesa era para nosotros fatal. Y nos alimentábamos con chocolates Cadbury, que eran estupendos, ¿no? Y por eso asocio los poemas Beat con los chocolates de Cadbury. ¿Qué pasó? Cuando apareció este libro, rápidamente tuvo, en ese momento, 1970, una repercusión enorme. Para ser poesía, aunque era una editorial, Plas y Janés, muy conocida, con gran tradición, sobre todo la vertiente Janés, ¿no?, que había publicado mucha poesía. Hay una antología de la poesía inglesa magnífica de Janés, José Janés creo que se llamaba, aquel editor que luego se unió a Plaza.
Y ese éxito, entre comillas, dentro del éxito que puede tener un libro de poemas, hizo que el libro tuviera 3 ediciones seguidas, hasta que terminó transformándose en un libro mítico, un libro ya buscado en las librerías de viejo, porque ya desapareció del mercado. Y durante mucho tiempo algunos amigos me insistían: tienes que reeditar la poesía mía. Y uno de los que más insistía en ello era el poeta José María Álvarez, querido amigo, el poeta senior de los novísimos, José María Álvarez, que más insistía. Y en una presentación de un libro suyo, el que había reeditado ese libro suyo, me propuso reeditarlo, que era Pedro Gascón, de Chamán Ediciones. Tuvimos una serie de vicisitudes, problemas de la edición, nos cogió también la pandemia, el aislamiento, una serie de cosas, y el libro se retrasó bastante hasta que por fin apareció el año pasado, finales del año pasado, esta edición que mantiene intacta tanto la selección de los poetas como de los poemas, como ya dijo Pablo, actualizando las biografías, porque aquellos muchachos de 40 años de 1970 todos habían fallecido. El último en fallecer fue Ferlinghetti, que uno piensa, con la vida tan castigada que se dieron, llegó a los 100 años. Ferlinghetti traspasó la barrera de los 100 años. Ferlinghetti, que era el más intelectual de los poetas beat, el más práctico, porque era librero y era editor, o sea, no estaba vagabundeando por el mundo como sus compañeros de generación, ¿no? Ferlinghetti, que es un poeta muy interesante, muy diferente a Allen Ginsberg, por ejemplo, ¿no?, que es para mí el máximo representante de la generación en la poesía, junto a William Burroughs, que es el máximo representante en la narrativa, en esa narrativa tan especial suya, tan experimental. Hay que decir que, bueno, hoy mismo el profesor Tua Lesa publica una reseña en El Cultural sobre este libro y recuerda una cosa en la que yo no había pensado, pero que está muy bien recordarla. Aullido se publica en 1956, la primera edición de Aullido, Howe, en City Light Books. Al año siguiente se publica nada menos que On the Road, en el camino, de Jack Kerouac, que es la novela, libro un poco también biblia de esa generación, que tiene una enorme vigencia hasta el día de hoy, esa novela, ¿no? Y 2 o 3 años después, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero todavía en la década sin que acabe la década de los 50, aparece Naked Lunch, el almuerzo desnudo de William Burroughs. O sea que en 5 años aparecen 3 de los libros de lo que son los pilares
de esa generación. Barros no está en esta antología porque no lo consideraba yo poeta, sino narrador. Pero Kerouac sí, porque Kerouac era también poeta y narrador, tenía la doble militancia, digamos así. ¿Qué más puedo decirles? Yo creo, porque me lo ha preguntado mucha gente, 50 años después, ¿crees que tienen vigencia estos poetas? Y mi respuesta siempre es positiva. Yo creo que sí. No solo que tienen vigencia, sino que algunos de ellos, fundamentalmente yo creo que Allen Ginsberg, está ya incorporado a la tradición poética norteamericana, que es de alguna manera el heredero de Walt Whitman, que es un poco la figura señera de la poesía del siglo XX americano, principios del siglo XX americano. Cuesta un poco de trabajo ya cuando hablamos ahora, en 2022, hablamos del siglo pasado, refiriéndonos al siglo XX. Claro, por mi edad, yo tengo la costumbre de referirme al siglo pasado hablando del siglo XIX, no del siglo XX. Pero, claro, por fortuna, estamos vivos en el 22 y podemos decir siglo pasado al siglo XX, que para mí, por haber nacido en él y haber vivido gran parte de mi vida en él, el siglo XX es mi espacio natural. En el siglo XXII, en el siglo XXI, es el XXI en el que estamos. O sea, en el año 22 del siglo XXI, estoy cómodo, pero tengo alguna nostalgia del pasado, del siglo pasado. Para acabar, y dejar luego que podáis participar, preguntar, y mis presentadores, a los que agradezco muchísimo su participación y sus palabras, como agradezco también a la librería Gil, que siempre nos recibe cada tanto que venimos con algún libro nuevo. Contar una anécdota. Yo, cuando traduje a los Beat, no conocía a ninguno de ellos. Y
un día pasó lo siguiente. Yo volvía a Madrid con mi mujer, Rosa Pereda, y con mi hijo Jimmy. Volvíamos a Madrid de un viaje que habíamos ido a Zaragoza. No sé muy bien por qué, pero habíamos ido a Zaragoza. Y estábamos en un tren, en el Talgo o en el AVE, entonces ya era el AVE, que venía de Barcelona. Venía de Barcelona, paraba en Zaragoza, subimos en Zaragoza, camino de Madrid. Y estando en el vagón, en nuestro mismo vagón, había un señor que se movía mucho, se levantaba con las maletas, subía, bajaba, y sobre todo llevaba un carrito de esos para llevar las maletas con ruedas, metálico, y lo llevaba instalado encima de los asientos. Y a mi mujer le inquietaba de alguna manera que ese artefacto peligroso se pudiera caer de donde estaba instalado y caerse encima del niño. El niño entonces ya tenía 11 o 12 años, porque eso era el año, si no me equivoco, 93. Tenía 12 años el niño. Y fue a reñirle. Bueno, no sé si reñirle, pero por lo menos a recriminarle, decirle que quitara ese artefacto del techo del tren. Y yo antes le había dicho, digo, ese hombre que está ahí me resulta conocido, se parece mucho a Arafat. Y Rosa me dice, no, Marcos, ese no es Arafat, ese es Allen Ginsberg. Bueno, en la duda, que si era Arafat o era Allen Ginsberg o era un señor de Cuenca que estaba allí y que encima Rosa lo había reñido, yo ni siquiera ni me acerqué ni a preguntarle si era Allen Ginsberg o quién era. Pero cuando nos bajamos del tren en Atocha, nos encontramos con el poeta, nuestro amigo, el poeta José María Parreño, que en ese momento era el encargado de literatura del Círculo de Bellas Artes, que estaba allí esperando a Arafat Ginsberg. Bueno, entonces ya confirmaba de que se trataba del ilustre poeta norteamericano. En ese momento tampoco nos acercamos, hicimos nuestro rancho aparte, que se dice en mi país, rancho aparte, y a los 2 días llama por teléfono Parreño a casa y me dice, oye, Marcos, quiero decirte que Allen Ginsberg me ha preguntado, ¿vive Barnatán? Y yo le dije, sí, claro, él vive, es amigo mío, le conozco perfectamente y tal. Dice, pues entonces dígale que me gustaría mucho que viniera a mi lectura de poemas en el Círculo, porque me gustaría conocerlo. Y así fue. 14 de diciembre de 1993, Allen Ginsberg da su único recital en España, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ante un público bastante numeroso. Antes le habían dado la medalla de oro, y a mí se me había olvidado, pero Rosa lo recordó el otro día, le habían dado la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en un acto en que estuvimos presentes en la sala de juntas del Círculo, y se hizo incluso una fotografía que tuvo durante muchos años perdida y que hace poco la encontramos,
en la que estamos con Allen Ginsberg y con el presidente del Círculo de Bellas Artes, Pedro García Ramos. La lectura fue una lectura muy divertida. Él llevaba un instrumento musical que se parecía a una armónica colgada al cuello, y entonces tocaba eso y recitaba. Recitó poemas de Blake, de William Blake, y recitó poemas suyos, evidentemente. O sea que esa era la anécdota, mi único encuentro con un poeta beat. Yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, podemos hacer un coloquio, si queréis, preguntar cosas, si yo sé, si puedo responderlas, las responderé. Y aquí los compañeros. Muchísimas gracias, Pablo, por supuesto. Yo solo quería preguntarte una cosa con respecto a la reedición. Sí. Has hablado antes de Burroughs y de si os habéis tenido la tentación en algún momento de incorporar algún poeta, eliminar algún poema o incorporar algún poema, es decir, hacer alguna variación un poco notable en la selección. Sí. Bueno, cuando se pensó en la reedición, en un primer momento sí se pensó de que se podían incorporar algunos poetas más o algunos poemas más, pero contaré la pura verdad. A mí no me apetecía tocar, no me apetecía, me apetecía que el libro quedara como estaba, simplemente que se actualizaran los datos de las biografías y algunas erratas que había que se corrigieran. Pero no llegamos a tocarlo. Yo creo que, entre otras cosas, porque yo no tenía ganas de trabajar. Ya había que hacer otro libro. Y para eso, pues, habían pasado 51 años, ¿no? Pues sí, Marcos, yo te quería preguntar un poco también al hilo de lo que ha preguntado Mario acerca de la selección de poetas. Es decir, ¿por qué...? Bueno, están Ginsberg y Kerouac, que tenían que estar, digamos, está Ferlinghetti también, Corso, pero está Lamantia, que ya te pregunté por él en la entrevista que hicimos. ¿Por qué Lamantia y no, por ejemplo, Gary Schneider o Miri Baraka o Diane Mi Prima, por ejemplo, se podría haber metido también? No sé, ¿cómo fue ¿por qué elegiste a esos poetas? ¿Cómo fue tu proceso de selección? Bueno, los primeros que citas es que eran tanto Corso, Gregory Corso, como Ferlinghetti, como Kerouac y Ginsberg eran inevitables, tenían que ser, pues tenían que estar. El nombre de Lamantia es el más polémico, digamos, pero sobre todo porque a Lamantia en España no se le conocía y se le sigue sin conocer. Philip Lamantia es un poeta que hoy en Estados Unidos está muy reconocido. O sea que de alguna manera allí hubo algo de olfato, porque Lamantia, aunque publicó con City Light, o sea que era la editorial del grupo, cuando su primer libro fue recibido por André Breton como un libro surrealista. O sea que, porque todavía, claro, el surrealismo estaba en su máximo esplendor y la generación beat todavía no existía como generación, ¿no? Y a mí, Lamantia me parece que tiene una voz muy diferente a los demás. Probablemente esa influencia surrealista fuerte, que no tienen los otros, de una manera directa, tienen una influencia de atmósfera,
pero no una influencia directa. Y luego hay algo como diabólico en la Mantia, ¿no? Yo creo que es el menos espiritual, y si es espiritual es el anti-espiritual, la Mantia. Hay otros nombres, Carl Salomon, a los que tú has citado, que le dedica un poema Ginsberg, Aullido, Carl Salomon, ¿no? Sí. Diane di Prima, que es la gran mujer de la generación, en ese momento todavía no tenía gran protagonismo, lo tuvo después. Yo, por ejemplo, no incluía a ninguna mujer, pero eso era algo bastante común en esa época, ¿no? Creo que Diane di Prima podía haber estado, porque es la voz femenina más potente de la generación beat. Eso se ha visto después, mucho después, en un libro que se ha publicado hace un par de años en España, una antología de las mujeres de la generación beat, en las que destaca fundamentalmente Diane di Prima, ¿no? Hay muchas mujeres en esa antología, pero yo creo que ninguna tiene la potencia de Diane di Prima ni de los contemporáneos masculinos. ¿Alguna pregunta del público? Sí, solamente una cosa, una duda, porque traducir a los bits debe ser complicadísimo, ¿no? Porque yo recuerdo que compré almuerzo al desnudo en inglés. Naked Lunch, sí. Sí, Naked Lunch. Justo cuando habían hecho una edición nueva, porque el manuscrito está en Ohio State University, y entonces no se había publicado hasta hacía poco completo, ¿no? Y entonces, bueno, yo leo en inglés a menudo y no entendía muchos Bueno, temas. es que Barros es muy difícil en castellano también, ¿eh? Es que eso es lo que iba a decir. Claro. Entonces compré el libro, buscaba en el diccionario, no aparecía, constante, total que decidí comprarlo en español. Sí. Y mi sorpresa, veo que tampoco lo entiendo. Bueno, eso nos ha pasado a muchos que hemos leído Finnegan's Wake en inglés, que es una especie de aventura loca, pero es que yo no sé si existe, me dijeron que existe una traducción de Finnegan's Wake en castellano, pero debe ser una recreación, porque es dificilísimo de traducir, ¿no? Es decir, con lo cual es un poco lo que cuentas de Burroughs. Yo he leído a Burroughs en inglés, lo he leído en castellano y lo he leído en francés. Muchos de los libros de Burroughs que no se encontraban en España en aquella época, los compraba yo en París en 10-18, ¿no? La colección esa de bolsillo francesa, que estos días han aparecido por ahí. Hoy me he comprado un libro de Burroughs que es nuevo, creo, que se llama Últimas Palabras, nuevo la edición. Yo he tenido la suerte de tener un gran amigo que participó en la presentación de este libro en Madrid, con un vídeo porque no pudo viajar, que es Mariano Antolín Rato, que es un gran traductor, un novelista y gran traductor del inglés, que con su amigo Fernando Fernández Corujedo tradujeron a Burroughs al castellano y lo tradujeron con un seudónimo, que no recuerdo cuál es ahora, pero lo tradujeron juntos. Visitándolo, entonces estaba en Londres, visitándolo y discutiendo con él
pormenores de la traducción, etc., ¿no? Y claro, es que el sistema narrativo de la fórmula narrativa de Burroughs, que es el corte, las frases, las oraciones, están cortadas. Hay una fórmula en inglés que ahora no recuerdo, que es cat algo, que es como han definido esa manera de escribir de Burroughs, ¿no? Pero que probablemente es la que colabora a la dificultad de la lectura tanto en inglés como en castellano. Mezclado con los términos de Jung. Mezclado con la jerga, claro, Con la jerga, que es algo que pasa no solo en Burroughs, sino en muchos poetas de la generación B, que utilizan una jerga de los yonkis o palabras del slang, ¿no? que hacen difícil la interpretación, ¿no? Eso tiene que tranquilizarse, que no es... No están incorporados a los diccionarios. ¿Una cuestión? Sí, no. A mí me pasó con el idioma español, o el castellano, como le llamamos nosotros en Buenos Aires. Yo hice una edición crítica de los cuentos de Borges. Y entonces hay un cuento de Borges, que es Hombre de la esquina rosada, que es uno de sus primeros cuentos, donde Borges utiliza una enorme cantidad de palabras del lunfardo, de la lengua digamos paralela, que viene de la cárcel, que viene del lenguaje carcelario, que viene del argot gitano, que viene del italiano, de los inmigrantes, del lumpen, etc., que está incorporado al lenguaje argentino, a las letras de tango y todo eso. Pero el cuento de Borges era realmente difícil de anotar y explicar cada palabra. Entonces yo me hice con un diccionario de lunfardo, porque sí que del lunfardo hay diccionarios, de un señor que se llama José Gobello, que hizo un diccionario de lunfardo. Y gracias a ese diccionario pude apuntar y anotar, hacer la edición crítica para cátedra de ese cuento. Ahora, lo curioso es que Borges, cuando le preguntaron por eso, dijo, sí, bueno, y si yo es que escribí ese cuento con un diccionario de lunfardo, dice, pero claro, luego lo perdí, dice, y con el tiempo yo tampoco lo entiendo. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos y por supuesto, Marco, muchas gracias por esta reedición. Vale.